Y vamos a comenzar, les voy a contar una historia. Realmente la saqué de En busca de Dios, ahí está. Y habla sobre unos esposos de pastor, un pastor con su esposa, que ellos estaban de 1995, ¿ya? Y dice así: mi esposa y yo estábamos en los últimos. Nuestro matrimonio se había desintegrado al punto que la reconciliación parecía imposible. Habíamos ido a consejeros tras consejeros. Nada parecía ayudar. Mientras tanto, yo pastoreaba una iglesia metropolitana en crecimiento. Tenía una buena compu- reputación en nuestra asociación denominada estatal, y a menudo me llamaban para dar charlas. Por fuera era feliz y exitoso. Internamente estaba confundido. Mi esposa y yo estábamos emocionalmente divorciados y vivíamos cada uno por su lado en nuestra casa. Por 8 meses mi esposa no pudo ir a la iglesia porque el pastor, su esposo, era un hipócrita. Muchas veces los domingos en la mañana nos gritábamos y estallábamos fuertes. Me subía en el carro, me manejaba hasta la iglesia y 5 minutos antes subía al púlpito y predicaba y fingía. Sabía que un hombre no tiene ministerio si no tiene un ministerio en su casa primero, pero rehusaba aplicar esto a mi vida. Llegando el momento de tener una cruzada de avivamiento en nuestra iglesia, sabía que tenía que llamar al equipo de avivamiento y explicar lo que pasaba. Sugirieron que mi esposa y yo asistiéramos a una cruzada en otra ciudad primeramente. De este modo, estaríamos obligados a concentrarnos en nuestro matrimonio, nuestras necesidades personales. Así que viajamos a la conferencia donde nos registrábamos en habitaciones de hoteles separados. Durante la primera sesión, nos sentamos juntos y nos sentíamos muy infelices. Finalmente ella dijo: hace 8 meses que no me siento a tu lado en la iglesia y no puedo hacerlo ahora. Así que se fue al fondo del auditorio. El lunes, cada uno se reunió con su líder de equipo. Él no estaba impresionado con mis credenciales ni mi reputación en la iglesia, ni estaba interesado en protegerla. De manera amorosa, pero penetrante, me confrontó con la verdad. No hablemos de no hablemos de mi esposa, hablemos de mí. Finalmente fui forzado a encarar la realidad que por tanto tiempo había negado. Fui retado a hacer una lista de las formas en las que había herido espiritualmente a mi esposa. Después del número de 30, y uno estaba abrumado y sabía que la lista no estaba para nada completa, pero había iniciado el camino de la honestidad y con él el camino de la reconciliación y la sanidad. En oración adelante del Señor lidié con aquellas cosas que enumeré y luego se las confesé a mi esposa. De las múltiples formas que que leí, una en particular trajo mucha convicción. Algunos de nuestros feligreses sabían que ella tenía luchas emocionales a nuestro regreso del campo misionero, tanto por mi silencio como por algunas cosas que dije. In- Induje a la congregación a creer en ella era un problema, que ella era un problema y yo una víctima. Eso era una hipocresía en gran manera, pues yo era el verdadero problema. A confesar mis muchas faltas y buscar el perdón de mi esposa, Dios comenzó a ablandar su corazón. Descubrí que una esposa tiene una gran reserva de paciencia y de comprensión si sabe que su esposo está dispuesto a asumir la responsabilidad de su parte y a ser honesto acerca de sus necesidades y luchas. Cuando llegaron a casa,
fuimos directamente a buscar nuestros anillos de matrimonio. Es una historia, ¿ya?, que a veces pasa en muchos matrimonios, pero también lo vemos en diferentes circunstancias. Cómo somos deshonestos en no enfrentar realmente lo que nosotros somos y lo malo que hacemos, ¿ya? Él tuvo que aprender a ser honesto consigo mismo, a reconocer que él era el culpable de muchas cosas que estaban pasando en su matrimonio. Él tuvo que ser honesto con Dios y decir, yo estoy pecando, e ir con su esposa y pedirle perdón. Tuvo que ser honesto y reconocer lo malo que estaba haciendo. Hoy nosotros vamos a estudiar lo que es honestidad, ¿ya? La honestidad. No sé si ustedes pueden están viendo la pantalla, ¿ya? Hay algunas diapositivas y ahí vamos a estar mostrando. Se ve chiquitito, pero van a ir entendiendo. Una de las primeras cosas que a mí me gusta hacer es buscar un poco los significados de las palabras. Y hoy vamos a ver que honestidad en latín viene de honestitas o honestitais. Se designa la cualidad de honesto. Como tal, hace una referencia a un conjunto de atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud, la honradez en la forma de ser y de actuar. Honestidad en griego es somet y semón. Bueno, no les voy a decir las palabras porque cuesta pronunciarlo, pero quieren decir estos términos. Significa veraz, libre de duplicidad, recto, etc. Sentido que proviene de la expresión hebrea y griega, más o menos sinónimos también. Significa honradez, respetable, digno de estima. Así también del griego kalos, bueno, intachable, excelente. Fíjense todo lo que significa honestidad. Honestidad es tan grande que es algo que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida. Ahora, la honestidad es un valor moral, ¿ya? Fundamental para establecer relaciones interpersonales basadas en la confianza y la sinceridad y el respeto mutuo. Esa es lo que es honestidad, ¿ya? Y son cosas que nosotros tenemos que hacer para poder vivir y tener una relación con otras personas, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todos, ¿ya? Ser honesto no es fácil, porque ser honesto es ser genuino, ser auténtico, ser sinceros, ¿ya? Porque nos mostramos tal como nosotros somos, con nuestras debilidades y pecados, errores que cometemos en nuestro diario vivir. Por eso no es fácil ser honesto. ¿A quién le gusta que sepan nuestros errores? ¿A quién le gusta mostrar que soy un pecador? A ninguno. Pero ser honesto significa mostrar cómo yo soy. Tenemos que ser honestos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Son esas tres áreas en las cuales tenemos que ser honestos. Estamos estudiando la serie En Busca de Dios, ¿ya? El gozo de un avivamiento en la relación personal con Dios. Eso es lo que estamos viendo. Y este es un requisito en nuestra vida para tener un avivamiento, la honestidad. A primera vista, como dijimos, no es fácil, porque cubrir nuestras faltas es un reflejo involuntario, pero también es deliberadamente, porque a veces sabemos que hicimos mal y lo cubrimos, ¿ya? De primera impresión, queremos que los demás piensen lo mejor de nosotros. Y eso nos enseña el mundo. Nos enseña que tenemos que mostrar una buena apariencia, no mostrar lo que nosotros somos. Pero bíblicamente
nos dice que nosotros tenemos que ser reales, sinceros. Sin embargo, la humildad, uno de los requisitos o prerequisitos para el avivamiento, es tan importante porque nos ayuda a nosotros mismos con humildad a ser honestos con los demás y con nosotros mismos y con Dios, porque nos manda que tenemos que bajar ese orgullo que tenemos internamente. Requiere que estemos dispuestos a someternos a Dios. Como le decía anteriormente, honestos con Dios y con los demás acerca de la verdadera condición espiritual que tengo. Pero para reconocer mis pecados, debilidades delante de Dios y los demás, tenemos que hacerlo conmigo misma. Y es algo que no es tan fácil, ¿ya? En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ser sinceros con nosotros mismos es reconocer mis pecados, es reconocer los errores que estoy cometiendo y no esconderlos. Porque si yo los reconozco, eso me ayuda a salir más pronto. Si yo los reconozco delante de otros, ¿ya? Puedo ser de testimonio, puedo ser honesta, ¿ya? Pero también hay personas que se pueden identificar conmigo y decir, mira, yo estoy pasando exactamente lo mismo que esa persona. Y lo puedo motivar para que puedan seguir luchando o puedan seguir caminando delante de Dios. Cuando yo reconozco mis pecados delante de Dios, Él me perdona y me limpia. Y me da una nueva oportunidad. Ser honesta es reconocer lo malo que hago, el pecado que hay en mí y no es cubrirlo. La deshonestidad viene de nuestra naturaleza pecaminosa. En Génesis 3, del 7 al 8, dice, entonces fueron abiertos, era cuando Adán y Eva estaban en el huerto, y Eva tomó de la manzana prohibida, del fruto prohibido, y le dio a Adán. Y dice el versículo 7 así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conociendo que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Nos muestra que cubrir nuestros pecados. Ellos cubrieron su pecado, ¿ya? Ellos cubrieron su pecado. Desde ahí viene el hecho de que nosotros tengamos la misma tendencia. Es de cubrir lo malo que hacemos. Y eso es ser deshonestos, ¿ya? Entonces, parte de mi naturaleza pecaminosa, la deshonestidad, es parte mía. Y no nos la tienen que enseñar a mentir o a esconder o a fingir. Viene de manera natural. Cuando no somos honestos, no somos responsables. Le echamos la culpa a otros y no reconocemos lo malo que hacemos. En Génesis 3, del 10b al 12, cuando ya Dios había estado ahí en el huerto, le pregunta a Adán, ¿quién le enseñó? ¿Por qué está haciendo eso? Y Adán dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense, tenemos dos cosas que pasaron ahí. En primer lugar, se escondieron. Y en segundo,
le echaron la culpa a otros. No fueron honestos. No asumieron su responsabilidad. La pusieron en otros. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Por miedo, no hablamos. Por miedo, le echamos la culpa a otra persona. O le echamos la culpa a las circunstancias. Pero no somos responsables. Y la honestidad es ser responsable, ¿ya? Y es asumir las consecuencias de lo malo que hacemos. Realmente, si yo no asumo las consecuencias de lo que hago, soy una persona deshonesta. Y no estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de grandes cosas y pequeñas cositas que uno dice es algo insignificante. Pero eso pequeño va causando cada día un problema más grande en mi vida. Entonces yo tengo que ser responsable y reconocer lo malo que hice. Adán y Eva estaban hablando directamente con Dios. Hoy nosotros tenemos a Cristo. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos redimió y hace un cambio en nuestra vida. ¿Ya? A pesar de que, a pesar de ese cambio, nosotros tenemos que seguir luchando, ¿ya? Para poder caminar con Dios y hacer su voluntad en honestidad. Fíjense que en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando nosotros conocimos a Cristo, mi vida vieja, Dios la borró, la sacó y me hizo tener una nueva vida en Él. ¿Ya? Voy a tener que seguir luchando con mi naturaleza pecaminosa, pero Dios me dio la oportunidad, desde el momento que yo lo recibí, de tener una vida honesta, de vivir una vida que a Él le agrada, ¿ya? Y es algo que nosotros tenemos que desafiarnos, a buscar tener una vida recta, sincera, en verdad, para poder estar, para poder tener esa comunión con Él. Porque no la vamos a perder la salvación, si perdemos nuestra comunión. En Santiago, en Salmos 15, del 1 al 2, ¿ya? Nos da o nos muestra algunas características para estar en comunión con Dios, para poder entrar en su templo, para poder entrar a su presencia. Y dice así, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad, obra justicia, que habla verdad en su corazón. Y el Salmo 23, 3 al 5 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alcanzado, no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios y de su salvación. Miren, aquí tenemos dos salmos que nos muestran o nos da algunas características para poder estar en el lugar santo, para poder entrar y tener esa comunión con el Señor. El que anda en integridad, obra justicia, habla verdad en su corazón, es de manos limpias, el corazón puro, sin falsedad, engaño. Son requisitos. No, son cosas que nosotros tenemos que vivir diariamente. Y son cosas que Dios nos dice para poder estar en su presencia. Estar en integridad, justicia, verdad, limpios, puros, sin falsedad, sin engaño. Son cosas que nosotros podemos vivir, podemos tener en nuestra vida, porque Dios nos dio las herramientas para poder tener cada una de estas cosas. Nos dio su palabra, nos dio su espíritu, que está dentro de nosotros cuando lo recibimos, ¿ya? Entonces, nos da las herramientas. Entonces,
te animo para que tú utilices esas herramientas y andes en integridad, en honestidad. Ahora, si en su palabra nos da estas descripciones, es que podemos hacerlo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un hombre, ¿ya? De un hombre que él en su vida, en un momento, anduvo en deshonestidad. Él decidió de ser deshonesto. David era el rey de Israel, era el ungido de Dios. Dios lo escogió a él porque él tenía las cualidades, porque él quería agradar a Dios, ¿ya? Pero en un momento, él bajó la guardia y fue una persona deshonesta. Vemos en 2 Samuel, ¿ya? 2 Samuel 11 y de capítulo 12 también, vamos a ver en qué momentos o en qué cosas David decidió de ser deshonesto, porque David fue deshonesto con Dios, consigo mismo y con otros. Y vamos a ver la primera parte. Decidió pecar en primer lugar. ¿Cuándo vio a la mujer de Urías? Les voy a contar un poquito la historia. David era rey de Israel y ellos estaban en mucha guerra, mucha pelea porque todavía tenían problemas con sus vecinos. Y él tendría que haber estado peleando en esas batallas, pero él decidió quedarse en su casa, ¿ya? Y él, saliendo al tejado, arriba en el techo, empezó a mirar la ciudad, su reino. Y en un techo vio a una mujer, ¿ya? Se llamaba Betsabé. Era hermosa y él la codició. Él la codició en su corazón y la quiso tener. En ese momento, cuando David empezó a verla, él no se retiró. Él decidió no obedecer la ley de Dios. Él decidió no obedecer su palabra, porque él conocía que no podía mirar una mujer, no podía codiciar una mujer. Y más si era casada. Betsabé estaba casada. Entonces, David decidió pecar, a pesar de saber que no tenía que hacer. Él decidió ser deshonesto delante de Dios, ¿ya? Y mandó a buscar a la mujer y realmente él pecó delante de Dios. Ser deshonesto es una decisión que tomamos a no querer obedecer a Dios. Y esto implica mucho. El rey David le llevó muchos dolores de cabeza el realmente decidir pecar. Él decidió pecar, sabiendo y conociendo la verdad. Ahora, ¿tú qué estás decidiendo? ¿Estás decidiendo ser deshonesta como David? ¿Estás decidiendo pecar igual que David? ¿O quieres cambiar? ¿Ya? ¿Quieres cambiar y tener una vida que a Dios le agrade en honestidad? El rey David, dijimos, decidió pecar. Después, el rey David decidió ocultar ese pecado. Lo vemos en Samuel, del 11, del 6 al 27. Porque cuando ya se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada, él llamó a su esposo, a Urías, y lo trajo para que estuviera con ella, ¿ya? Y dijo, así nadie se da cuenta de lo malo que hice. Pero resulta que Urías no quiso acostarse con su mujer porque él pensó, si todos mis compañeros, los soldados, están peleando, ¿cómo yo voy a estar haciendo eso? Y él no estuvo con su mujer. Entonces David dijo, ¿qué más hago? Y mandó una carta y mandando a que lo pusieran delante en las batallas, ¿ya? Y él, los demás comandantes lo hicieron. Y resulta que después vino un soldado a avisar que habían ganado la batalla, pero habían muerto soldados. Y entre ellos, uno de los que habían muerto era Urías. Ahí David pensó,
pasó todo, ya me libré. Pero resulta que no, ¿ya? Al ocultar lo malo que hizo, lo llevó a pecar cada vez más y también a engañar a sus amigos, a personas que estaban a su alrededor. Se puede engañar por algún tiempo, ¿ya? O creemos que siempre, pero nos olvidamos de que Dios saca a la luz las cosas. Él encubrió su pecado y negó su mala conducta. David mintió a todo el mundo, pero se olvidó de que Dios no puede ser engañado. Muchas veces nosotros nos engañamos tanto a nosotros mismos que queremos protegernos y vamos mintiendo. Y después, para esa mentira tenemos que utilizar otro. Y vamos cubriendo y se va haciendo de algo tan pequeño, algo tan grande, porque no somos capaces de ir y confesar lo malo que hacemos. David rehusaba confesar su pecado y arrepentirse. Si hubiera confesado su pecado, de inmediato no hubiera pasado tantas penurias. Cuando no reconocemos lo malo que hacemos, afectamos a nuestra familia y alrededor nuestro. En el Salmo 32, del 1 al 5, dice así: Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesada sobre mí. Mi, invi- mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Tú perdonarás la culpa de mi pecado. David tuvo que llegar hasta eso. Pero fíjense, ¿ya? Vemos que David tuvo durante todo ese tiempo mucho dolor. Y él se demoró casi un año en confesar ese pecado, ¿ya? En ser honesto. Ahora, esto nos muestra cómo afecta a nuestro cuerpo. No tenía vitalidad. La mente gemía toda la noche. Estaba alejado de Dios. No ser honestas nos lleva a tener todas esas cosas. Nos lleva a no tener fuerza, a estar cansados, a estar alejados de Dios. Y nuestra mente nunca está en paz. ¿Cuánto tiempo esperamos para confesar nuestro pecado? Hazte esa pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa para que yo vaya y me arrepienta? 3. David tuvo que ser confrontado. Fíjense, estaba pecando. Él trató de encubrirlo. Se sentía mal. Pero a pesar de eso, él no quiso enfrentarlo, no quiso arrepentirse. Y Dios tuvo que confrontarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo confrontó? Lo confrontó en 2 Samuel del 12, del 1 al 13, en que Natán tuvo que ir delante de él y le contó una historia, ¿ya? De un hombre que había hecho mal. Y, y le preguntó a David cómo tenían que castigarlo. Y David dijo cómo tenían que ser los castigos que debería tener. Y resulta que Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y ahí recién David se arrepintió de lo malo que había hecho. Ya recién él se dio cuenta ya que había pecado delante de él. Sabía, pero recién lo reconoció y se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Ya muchas veces nosotros nos dejamos estar, estamos tranquilos hasta que nos dejamos estar y no estamos tranquilos hasta que confesamos. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros y nos quiere utilizar limpios y que estemos cerca de Él.
Fíjense que Dios a David le dio mucho tiempo para arrepentirse, mucho tiempo, porque recién él se arrepintió antes de que Betsabé tuviera su hijo, porque antes de eso Dios lo confrontó a David. Dios a nosotros nos da tiempo para arrepentirnos, nos da un tiempo, en un momento para que nosotros podamos arrepentirnos y cambiar y poder hacer las cosas bien y no tener esas consecuencias que pueden ser tan graves o tan grandes en nuestra vida. Porque David tuvo muchas consecuencias que vinieron hasta sus hijos. Ahora, ¿tú quieres tener consecuencias que afecten a toda tu familia? Si nosotros confesamos, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos da la solución ahí, ¿ya? Para tener una vida que le agrade y tener paz y gozo en nuestra vida, que es ir y confesar lo malo que estoy haciendo. Y Él nos limpia, pero no dejes pasar tanto tiempo. Confiesa en el momento cuando pecaste. Confiesa cuando te das cuenta que estás mintiendo, que estás siendo deshonesta delante de Dios, ¿ya? Y Él te va a perdonar y te va a dar nuevas fuerzas para seguir. Pero si vuelves a caer, vuelve a confesar. Y cada vez te vas a ir dando cuenta que te vas a ir alejando más y más de este pecado, ¿ya? Pero tienes que estar en el hecho de decir, yo voy a luchar para salir de eso y ser una mujer honesta delante de Dios. Tenemos que recordar que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni pecado tan pequeño que puedas darte el lujo de mantenerlo escondido. Porque un pecado pequeño se va juntando y se van haciendo grandes. O como las zorras que habla en la Biblia, que destruyen viñedos. Y una zorra es algo tan pequeño. Mary lo dijo en la reunión, en el domingo, en la escuela dominical. Dijo que pesaba menos de 35 gramos. Y imagínense, es algo tan pequeño y tan liviano. A veces nosotros decimos es un pecado tan insignificante, pero esa zorra puede destruir un viñedo completo. Un pecado insignificante para nuestros ojos puede destruir mi vida, puede destruir mi familia, puede destruir mis amigos, puede destruir la iglesia. Entonces, te animo, te exhorto para que examines tu vida y veas cuán honesta estás siendo, cuán deshonesta estás siendo y puedas ir delante de Dios. Necesitamos hacernos una pausa ahora mismo y ser honestas con Dios acerca del pecado y el mal en nuestra vida. Entonces, vamos terminando por hoy sobre la honestidad. Sé honesta contigo misma, examínate y anda delante de Dios y pídele perdón a Dios por las cosas que tú sabes que están mal y aprende a ser una mujer honesta, verdadera, sin fingimientos, sin hipocresía, sin querer aparentar algo que no somos. David aparentó que todo estaba bien hasta que cuando fue confrontado, él fue y se arrepintió. Buenos amigas, hermanas, hoy terminamos hasta aquí y vamos a orar. Vamos a orar, ya, pidiéndoles a Dios que nos ayude a tener un corazón honesto delante de Él. Oramos. Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos das. Te damos gracias porque tú nos enseñas, porque tenemos tu palabra. Ayúdanos a ser honestas. Ayúdanos a vivir una vida que a ti te agrade, sin fingimientos, sin hipocresías, en verdad. Ayúdanos a ser sinceras delante de ti y también con nosotras mismas, oh Señor, a no creer mentiras que el mundo, que el diablo nos va enseñando. Ayúdanos a ser honestas con nuestras familias, con nuestros amigos, en la iglesia.
ser honestas con todo el mundo. Ayúdanos, oh Señor, a hacer tu voluntad en cada momento. Te damos gracias por todo lo que tú eres. Te damos gracias por esta vida que nos has dado, por un privilegio de conocerte a ti. Te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.